Bueno, como bien decía hermano Pablo, ya hemos avanzado, hemos estado viendo, ¿cierto?, el mes de la iglesia, ya justamente por el aniversario que celebramos la semana pasada. Y bueno, como bien decía el hermano Pablo también, hemos hablado acerca del compromiso, ¿cierto?, con la persona de Dios, con la palabra de Dios la semana anterior, y ahora nos toca con el pueblo de Dios, ¿ya? Con el pueblo de Dios. Ahí el pastor lo hizo los temas bien ordenaditos para que se entienda, para que podamos entender. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del compromiso con el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿ya? Y bueno, creo que es importante poder pensar en esto, es importante poder saber que nosotros como creyentes necesitamos tener un compromiso real con nuestro Dios, y eso implica varias cosas, eso implica varias cositas. Y obviamente también implica una de las cosas que vamos a ver eh, con respecto a la iglesia, cuáles son nuestros compromisos, en qué nosotros nos debemos comprometer cuando hablamos acerca de la iglesia. Gracias. ¿Cuál? Ya, voy. Entonces, bueno, vamos a orar para que el Señor también nos pueda ayudar, podamos ayudar a entender lo que el Señor quiere para el día de hoy, y así poder entender su palabra y que quede clarito todo, y así también poder comprometernos, ¿ya? Porque esa es la idea, que la palabra, ¿cierto?, pueda calar al corazón y así poder aplicarla, ¿ya? Señor, gracias le damos por este día, gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de poder estar acá, Señor, de poder tener este tiempo especial, Señor, en donde podemos eh, apreciar y ver en su palabra, Señor, lo que usted demanda y quiere de nosotros. Así que pedimos, Señor, para que usted nos ayude, para que pueda ahí ayudarnos a entender y poder, Señor, comprometernos con lo que usted demanda en su palabra en este tiempo especial que va a ser con su iglesia. Así que oramos por eso, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que todo, vamos a ver 4 tipos de compromisos que nos van a ayudar justamente a cumplir el primero, ya el tema principal. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es el compromiso a asistir, ¿ya? Algo básico, ¿cierto? Si decimos que estamos comprometidos con la iglesia y no asistimos a la iglesia, hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Y bueno, no sé si han escuchado, yo he escuchado muchas personas que dicen creer en Dios, pero no van a una iglesia o no creen en la iglesia. Y bueno, ese tipo de Dios, ¿cierto?, que está en favor de ellos es distinto al Dios de la Biblia, ¿ya? Es distinto al Dios de la Biblia, como dice el hermano Pablo, ¿cierto? Al principio solamente hay un Dios, por lo tanto ese Dios no existe. El Dios de la Biblia nos demanda, ¿cierto?, por medio de su palabra, que es necesario reunirnos como cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver ahí en el Nuevo Testamento muchas veces donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, hablaba a las iglesias que estaban reunidas en ciertos lugares del mundo, ¿cierto? En ciertas ciudades habían iglesias establecidas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Por lo tanto, vemos en la Biblia, vemos en el Nuevo Testamento que la asistencia era necesaria en los lugares que estaban en ese momento, ¿ya? Podemos ver ahí que la iglesia, ¿cierto?, es tratada como un cuerpo, en donde si no hay asistencia, ¿cierto?, si no hay un compromiso real, ¿cierto?, ese cuerpo puede no funcionar bien. Miren, me acompañan ahí por favor a 1 Corintios capítulo 12. Vamos ahí. 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, 1 Corintios 12, del 14 al 18. Dice así. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ya, entonces podemos ver ahí que cada miembro, ¿cierto?, es importante. Cada miembro de la iglesia
es importante para el funcionamiento total del cuerpo. Y una de las cosas que me tocó esta semana en el colegio donde estoy trabajando, lamentablemente una profesora faltó y me tocó ahí cubrir justo la clase de ciencias para un tercero básico y estaban repasando los sistemas del cuerpo, ¿ya? Y les explicaba a los niños que cada sistema, ¿cierto?, está involucrado con otro. Si el cerebro no funciona, el corazón tampoco va a funcionar de buena manera. Si el sistema óseo, ¿cierto?, los huesos, ¿cierto?, no están funcionando bien, los órganos van a tener un problema porque no van a tener cuidado, no van a tener protección. Y así, ¿cierto?, muchas gracias, cada órgano funciona en dependencia de otro. Y es lo mismo que pasa aquí en la iglesia. Si solamente fuera el pastor, ¿cierto?, que trabajara, sería un trabajo interminable, un trabajo de nunca acabar, un trabajo tedioso. Si vemos aquí en la iglesia que falta un hermano, ¿cierto?, y por lo tanto ese hermano tiene un don en específico, que vamos a hablar más adelante acerca de los dones, la iglesia va a estar coja en un sentido. Por lo tanto, el cuerpo, ¿cierto?, cada uno de nosotros es importante para que la obra del Señor pueda ir creciendo. Usted, hermano, usted que me está mirando ahora en este momento, las cámaras, ¿cierto?, ahí en su casa, venga, es importante la asistencia, es importante el compromiso que debemos tener con nuestro Dios, ¿ya? Es fundamental, es básico esta enseñanza, este principio. Ahí en Hebreos, ¿cierto?, lamentablemente en el capítulo 10, ¿cierto?, un versículo conocido que habla acerca de cómo el escritor de Hebreos le manda, ¿cierto?, a sus oidores, a sus lectores, a poder reunirse. Lamentablemente en ese momento ya la iglesia estaba pasando por este síndrome, ¿cierto?, de faltar, este síndrome de no reunirse. Ahí dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, versículos 23 al 25. Vemos en esta ocasión cómo la iglesia en ese momento ya estaba dejando de congregarse, dejando de tener este compromiso con asistir. Y ahí el escritor a los hebreos les manda a poder corregir esta actitud y poder asistir. Y hay una cosa importante que también podemos ver en los primeros versículos de este pasaje que les mencioné, que ahí el escritor a los hebreos dice, mantengámonos firmes, ¿ya? No es fácil la vida cristiana. Yo lo he dicho un par de ocasiones atrás, para mí sería mucho más fácil quedarme en la casa, durmiendo, viendo partidos de la Premier, ¿cierto? Porque esta mañana domingo siempre hay partidos buenos en Europa. Para mí sería más fácil, ¿cierto? No tener que venir, no tener que preparar un tema, ¿cierto?, durante la semana, no esforzarme, sino enfocarme solamente en el trabajo. Pero ahí está la convicción de cada uno. Mantengámonos firmes. Y dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice también algo importante, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia también, cuando asiste, cuando está comprometida, una obligación, ¿cierto?, un mandato es poder estimularnos al amor. Hermano, si usted está pecando, hermano, si usted está haciendo tal vez algo mal, y un hermano viene, ¿cierto?, y con amor le trata ese problema, no se sienta, no se enoje. Es por amor. Obviamente el hermano tiene que tener ahí, ¿cierto?, el cierto sentido para poder decir las cosas, ¿ya? Pero esa es la idea de la iglesia, estimularnos al amor y a las buenas obras. Si estamos en una falta, ¿cierto?, como iglesia y necesitamos corregirla, es importante poder tener hermanos maduros para poder decir estas cosas y así crecer como iglesia. Cada miembro es importante. Si un hermano está pecando, ¿cierto?, esa parte del cuerpo anda mal y es necesario corregirla para que todo el cuerpo también esté bien. Dice la primera iglesia que existió, ¿cierto?, en la historia, tenía comunión. Ahí en Hechos 2:42 dice, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y a la fracción del pan y a la oración, ¿ya? En ese tiempo, ¿cierto?, había comunión, los hermanos se juntaban, ¿cierto?, estaban predicando, se convertía mucha gente y la iglesia se juntaba en un lugar específico. Es importante nuestra comunión, es importante asistir, ¿ya?
Por lo tanto, ya para ir finalizando este primer punto, son 4 puntos los que vamos a ver. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a la asistencia? ¿Cómo está nuestro compromiso con lo básico, con reunirnos, ni siquiera con servir? Ya, porque todavía no vamos a hablar de eso. Con solamente asistir. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Dice, esta es una crítica para todos, ¿cierto? Yo no es que me estoy parando aquí adelante a enfrentarle, a decirle qué está pasando, sino que yo también me miro a mí mismo, miro mi corazón y pienso, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué si tenemos 2 cultos a la semana, el culto del domingo se llena más y el de la semana no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos comprometidos en poder asistir a todas las reuniones que tenemos planificadas? Es poco el tiempo. Es poco el tiempo que le dedicamos como iglesia, ¿cierto?, a la comunión, pero aún así, ¿cierto?, hay cosas que nos impiden el llegar, nos impiden en asistir. Por lo tanto, es importante poder tener este compromiso. ¿Qué excusas estamos dando para no asistir? Yo siempre doy el ejemplo, justo hoy día no vino. Ah, sí vino, ¿cómo no va a venir? Ahí está la hermana Silvita, que yo siempre la iba a pelar, pero no, para bien. Yo siempre doy el ejemplo de ella, bueno, de los hermanos ancianos que de repente tienen problemas mucho más grandes que el nuestro, ¿cierto? Y aún así están ahí siempre, son de las personas más fieles y por lo tanto ahí uno se da cuenta de que nuestras excusas no son nada en comparación a lo que otros hermanos pueden estar pasando y por lo tanto nuestro compromiso debe ser real, ya debe ser fiel. Por lo tanto, ese es el primer compromiso que tenemos que asistir para poder primero estar comprometidos con la iglesia. El segundo que vamos a ver hoy es justamente lo que viene después de asistir, ¿cierto? El de servir, el compromiso a nuestro servicio. ¿Me acompañan por favor ahí a la carta a los Efesios? A la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Versículos del 11 al 16 vamos a leer. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Primero, Dios nos capacitó, ¿cierto? Para el servicio de la iglesia, el Señor nos capacitó con dones, dice ahí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, y aquí hay varias cosas que podemos rescatar de este pasaje. Primero, que el Señor, ¿cierto?, en su sabiduría ha constituido, ¿cierto?, ciertas funciones dentro de la iglesia, ciertas personas dotadas de ciertos dones, ¿cierto?, que nos ayudan a poder crecer como iglesia. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando nosotros servimos, lo que hacemos es perfeccionar la obra, ¿cierto?, a los santos para la obra del ministerio. Y hay también un alcance ahí, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, cuando nosotros servimos por medio de nuestro don, lo que hacemos es edificarnos mutuamente y nos perfeccionamos. ¿Qué mejor, hermano, que al aplicar nuestros dones, cada uno de nosotros podamos ir creciendo? Imagínense si todos podamos servir, ¿cierto? ¿Cuántos ministerios más habrían? No lucharíamos con el ministerio de matrimonio, ¿cierto?, en hacerlo. No lucharíamos tal vez con hacer el ministerio para niños. No lucharíamos con el ministerio de varones.
Las mujeres no hay problema porque ellas no luchan, ¿ya? Ellas no luchan. Pero en todas esos ministerios que nosotros luchamos, ¿cierto? No tendríamos ese tipo de lucha y por lo tanto la edificación de cada uno de nosotros sería mejor, sería mejor. Todo esto, todo nuestro servicio se debe ir enfocado para primero la gloria de Dios y eso va a repercutir favorablemente para nosotros. Vamos a ir creciendo. Finalmente esta iglesia ya nos va a quedar chica, este templo nos va a quedar chico, pero imagínense, todavía no nos queda chico. Después de 11 años de estar acá todavía no nos queda chico. Y eso también creo que tiene que ver con poder ver, y esto no es culpa del pastor, ¿ya? No creo que le echemos la culpa al pastor, es culpa de cada uno de nosotros, de no poder hacer algo más, ¿cierto? Para poder crecer, para poder servir. Y con medio de esto, ¿cierto? Ahí también vemos el tema de los dones, ¿cierto? ¿Sabe cuál es su don? ¿Sabe cómo Dios le capacitó para poder servir? Si lleva años en el ministerio y todavía no sabe cuál es su don, bueno, analícese, vea, sirva y ahí, ¿cierto? Va a poder saber cuál es su don y la manera en cómo poder servir. Creo que de repente nos enredamos mucho con el tema de nuestros dones. Yo creo que es mejor llegar y servir. Y ahí el Señor nos va a ayudar a ver de qué forma, ¿cierto? Nosotros tenemos mejores capacidades para servir en una u otra área y poder hacerlo. ¿Ya? ¿Me acompañan otra vez a Primera de Pedro, por favor? Capítulo 4. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, Primera de Pedro, versículo 7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Y ahí podemos ver, ¿cierto?, la forma en cómo nosotros debemos ministrarlo, ¿cierto?, nuestros dones. Si hablamos palabra, que sea palabra de Dios. Si podemos ministrar, que sea por el poder de Dios. El Señor es quien nos da los dones y nosotros, como les dije anteriormente, debemos ocupar estos dones para el beneficio también de la iglesia y obviamente enfocado todo hacia la gloria de Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También por lo de los otros. Y aquí también algo importante que nos habla este versículo es que cuando nosotros servimos, ¿cierto?, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, un corazón humilde. De repente, quizá ya voy a servir porque me siento obligado a hacerlo, ya voy a servir porque el Señor le agrada y por lo tanto esa es como mi obligación y la forma, ¿cierto?, en cómo lo hago es mala. Ya tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de los fariseos, que ellos creían servir a Dios, pero tenían un mal corazón al servicio. Lo único que miraban ellos eran a sus propios corazones, sus propios egos para poder crecer. Y por lo tanto ahí, por eso Pablo, ¿cierto?, habla y dice que lo que de nosotros tenemos que hacer en nuestro servicio tiene que ser con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. El último texto que habla acerca del compromiso a servir es Juan, capítulo 13, versículo 15, que dice, porque ejemplo os he dado para que
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ya? Cristo, ¿cierto? Vino a servir a otros. Vino a servir quizá a aquel que le falló, a aquel que le negó, ¿cierto? Vino a servir, a aquel que le entregó, vino a servir. Por lo tanto, nosotros cuando servimos, a pesar de que haya personas que tal vez no nos caigan muy bien o tenemos problemas con esa persona porque algo tal vez nos hizo, es nuestra obligación igual servir en amor. El Señor dice, amad a vuestros enemigos. ¿Ya? Y quizás aquí en la iglesia, ¿cierto? Lamentablemente no todos, ¿cierto? Nos vamos a llevar bien o no todos vamos a tener mejores amigos aquí en la iglesia, pero es importante aún, cuando no, servir de igual manera. ¿Ya? ¿De qué maneras usted puede servir? Si usted piensa, ¿cierto? Ahora estamos recién comenzando el año, ya en abril van a empezar los ministerios. ¿Ha orado por eso? ¿Ha orado para que el Señor le muestre en qué cosas puede estar sirviendo? Y no necesariamente tiene que estar a la cabeza de un ministerio. Puede decir, pastor, ¿cierto? Yo puedo ayudar en venir a limpiar, ¿cierto? El templo para que los ministerios estén listos. Yo puedo ayudar para empezar a invitar niños a la iglesia. Yo puedo ir a buscarlos. Yo puedo traerlos acá. Yo puedo preparar la enseñanza, pero tal vez no enseñar. Yo puedo buscar material. De cualquier manera, hermano, usted puede servir en la iglesia. Hermano Leo, yo te puedo ayudar, ¿cierto? A venir un poco antes, a arreglarte el audio. Tú me enseñas, ¿cierto? Yo te puedo venir a ayudar con el audio para que tú no estés preocupado por eso. Hermano Leo, yo te puedo ayudar con la multimedia, ¿cierto? Y así tú no estás preocupado por eso. Yo te puedo comprar un mejor cable para que no suene y baje, ¿cierto? Para que la obra del ministerio pueda ser de mejor manera, ¿cierto? De mejor manera. Esas son cosas de las cuales creo que tenemos que poner punto. ¿Hay algo que está faltando en la iglesia? Bueno, trato, ¿cierto?, de poder hacerlo. Quizás no vamos a poder cumplir con todo, pero sí con algo, ¿cierto? Ese granito de arena va a ayudar para que nuestro servicio pueda aprovecharse y así todos podamos ser edificados. El siguiente compromiso, a dar, ¿ya? Hemos visto el compromiso a asistir, que nos ayuda, ¿cierto?, con el tema principal, que es la iglesia, el pueblo de Dios, el servicio y ahora el dar. Es importante, hermano, dar, ¿ya? Es importante dar. Y eso es un tema complicado, es un tema difícil quizás de hablar, sobre todo para los pastores, pero creo que es importante también que ellos lo enseñen, pero el dinero es algo complicado de poder enseñar. A mí no me gusta meterme en el bolsillo de los demás, pero es importante porque la Biblia habla mucho del dinero, demasiado, habla mucho del dinero, ¿ya? Y lamentablemente por culpa de algunas personas, ¿cierto?, que han estado utilizando mal esta forma, ¿cierto?, de hablar del dinero y finalmente le roban a la gente que no tiene tanto, es cuando la iglesia evangélica se ha manchado por estas prácticas de personas que no son creyentes, ¿ya? Que son usadas por el diablo para poder hacer daño. Pero es importante poder saber cuál es la manera y la forma en cómo dar y si nosotros realmente tenemos que dar a la iglesia. ¿Y qué cosas tenemos que dar? Dice, primero que todo, para hablar del dinero, Dios no desaprueba la riqueza. Ya una cosa importante y creo que ustedes deben conocerla es que Dios no desaprueba las riquezas. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 17 y 18, si me pueden acompañar ahí. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 18. Y ahí Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, ¿ya? Entonces ahí Pablo está dando por hecho que existen, ¿cierto?, personas que tienen dinero y lamentablemente cuando tenemos dinero lo que produce en nosotros es altivez en el corazón, ¿cierto? Y ahí dice, ¿cierto?, Pablo a Timoteo: dile a ellos, a estas personas, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Primero, hermano, ¿usted en quién confía? ¿En sus riquezas o en el Dios que da las riquezas? ¿Cierto? Tiene que ser Dios. Dios es el que da el trabajo.
oramos por se me fue la palabra, por estabilidad, ¿cierto? Y cuando tenemos estabilidad, dejamos de lado a Dios. Pero Dios quien da la estabilidad, entre comillas, en nuestra familia. Por lo tanto, es importante confiar en el Dios que da las riquezas. Dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios da el trabajo, ¿cierto?, para que nosotros también podamos disfrutar de las ganancias que hemos cosechado, ¿ya? Si nosotros vivimos, ¿cierto?, y no disfrutamos, bueno, es cosa suya, hermano, pero sepa que la Biblia manda, o también puede, usted no hace mal con disfrutar de las ganancias que el Señor le ha dado. Y dice finalmente que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Si el Señor nos da, ¿cierto?, que nuestra mano no se apriete para también darle a otras personas. Para no darle a otras personas. Dice ahí el apóstol Juan, ¿cierto?, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es importante también saber que el Señor, si es que nos da, y como dije anteriormente, tengamos ese corazón también para poder ayudar a las necesidades de otros hermanos, ¿ya? Y qué bueno que como iglesia también podamos tal vez poner un poco de nuestra parte para poder ayudar a familias, ¿cierto?, con la canasta de amor. Hay veces que se hacen ofrendas especiales y eso es importante, eso es bueno, el poder ayudar a personas que lo estén necesitando, Dice, acompáñenme por favor ahí a la carta de Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a ver cómo la iglesia, ¿cierto?, ahí en los Corintios, a pesar de que era, ¿cierto?, una iglesia que muchos dicen carnal, una iglesia que tenía problemas, ¿cierto?, de conducta, aún así ellos fueron fieles en poder ayudar a otras iglesias que estaban pasando por necesidad. Segunda Corintios 8 dice, versículo 1 al 7, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, cómo la iglesia de los Corintios le pidió al apóstol Pablo en poder ayudar a las iglesias que estaban pasando por necesidad. Aun cuando la iglesia de los Corintios, ¿cierto?, no era una iglesia rica, ellos aún así dieron, ¿cierto?, con sus fuerzas, y dice el texto también, aún más allá de sus fuerzas. Por lo tanto, el dar es importante porque también ayuda para que un hermano, ¿cierto?, que esté pasando por necesidad pueda ser suplida, y no solamente de nuestra iglesia, sino también otros lugares donde también está la obra del Señor, porque no solamente la obra del Señor está aquí en Maipú, ¿cierto?, la gracia de Dios, sino que también hay otras iglesias que pueden estar pasando por dificultad, y si hay un momento en que necesitan ayuda, nosotros también poder ayudarlos a ellos. Y aquí, en 1 Timoteo 5:18, una de las cosas que también podemos hablar, y dice ahí, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una de las cosas que también es importante y que hago una crítica para la iglesia, ¿cierto? Y cuando hablo de la iglesia me incluyo también a mí mismo, es que hace poco, ¿cierto?, celebramos los 11 años del templo, ¿cierto?, de estar acá, aunque llevan 13 años, ¿cierto? Llevamos 13 años como iglesia, 11 acá. Aún así, en esos 11 años no hemos podido, y qué bueno que no esté el pastor para que no me diga que no lo diga, pero no hemos podido sustentarlo de manera completa. ¿Qué pasa, hermano? El obrero, dice, es digno
de su salario. Ojalá el pastor pudiera enfocarse 100% en la iglesia para poder así tener un mejor ministerio. En el Antiguo Testamento vemos un principio, ¿cierto? Donde los levitas eran los que se enfocaban en la parte espiritual y todos los demás tribus, ¿cierto? Tenían que trabajar para poder sustentar a los levitas y ellos dedicarse al 100% a la obra espiritual del pueblo de Israel. Imagínense el pueblo, ¿cierto? Las tribus que estaban alrededor no podían sustentarlo y los levitas tenían que haber trabajado. Quizás la obra espiritual no hubiese sido buena, no hubiese sido mejor, ¿ya? Pero ese principio que vemos en el Antiguo Testamento también se traspasa ahora aquí en la iglesia. Es bueno que podamos ponernos metas, es bueno que podamos trabajar en poder, ojalá en unos años más, yo no digo que ahora, ¿cierto?, usted dé más de lo que puede, porque no me gusta meterme en su bolsillo, pero es su corazón con el Señor. ¿Por qué no hemos podido, y esta crítica es para todos nosotros, por qué no hemos podido, ¿cierto?, hacer algo más? ¿Por qué tenemos que estar ahí rajuñando? ¿Por qué hemos tenido falta también en nuestra economía como iglesia? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro corazón que no podemos, ¿cierto?, salir a flote, ¿cierto?, y poder también sustentar a nuestro pastor, porque es nuestro pastor, ¿ya? Las personas que iniciaron, ¿cierto?, lo eligieron a él como pastor y ustedes y todos nosotros los que nos hemos ido uniendo también le aceptamos a él como pastor. Y sepa que la Biblia habla que es bueno poder sustentarlo, ¿ya? Digno es el obrero de su salario, ¿ya? Digno es el obrero de su salario. Por lo tanto, para ya terminar este punto, ¿cómo está nuestro compromiso con el dar? ¿Cuál es nuestra evaluación como iglesia? Hemos sido también preocupados de poder cumplir las necesidades de hermanos, de iglesias que tal vez no la están pasando muy bien. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y eso también nos ayuda para poder tener este compromiso global con el pueblo de Dios. Y lo último que vamos a ver en el día de hoy, no sé qué dice, ¿me pueden ayudar ahí con el 4? Ahí sí, ya. El 4, el último, es el compromiso a cuidar, ¿ya? Y aquí vamos a hablar acerca de cómo nosotros, ¿cierto?, tenemos la obligación de poder cuidar a nuestra iglesia en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la división, ¿ya? Todos tenemos gustos distintos, ¿cierto? Hay algunos que son chunchos, unos que son colocolinos, nos ganaron, está bien. Hay algunos quizás que les gusta la música antigua, los himnos, ¿cierto? Hay algunos que tal vez nos gusta la música un poco más contemporánea, ¿ya? Yo estoy entre una y otra, no sé cuál es mejor, ¿cierto? Por letra y todo, pero cada uno tiene gustos distintos. Cada uno tiene gustos distintos. Y como tenemos gustos distintos, también van a haber momentos en donde una opinión, ¿cierto?, va a estar en contradicción con otra, ¿ya? Y ojalá, ¿cierto?, que la Biblia, ¿cierto?, las cosas fundamentales de la Biblia, ahí todos estemos en unidad porque así va a ser, obviamente, mejor. Pero hay algunas cosas, ¿cierto?, algunos grises que pueden pasar, ¿cierto?, que no vamos a encontrar este acuerdo, ¿cierto?, y finalmente puede provocar conflictos, ¿ya? Es importante que aún en la diferencia, ¿cierto?, podamos ir unidos. La iglesia, ¿cierto?, como vimos anteriormente cuando hablamos de los dones, vimos que cada uno tiene una función en particular. La mano no es lo mismo que el pie. El ojo no es lo mismo que el ojo no es lo mismo que el oído. El olfato no es lo mismo que la boca. Cada uno tiene una función distinta y si se puede decir así, ¿cierto?, con nosotros, un pensamiento distinto también. Pero aún así todos están unidos para cumplir una función que es ayudar al cuerpo a sobrevivir, a ver, a escuchar, ¿cierto? Y hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es nuestra responsabilidad como iglesia en poder cuidarla a que no haya tampoco divisiones. Hay un texto en Mateo, si me pueden acompañar ahí, Mateo 18, un texto conocido. Mateo 18, capítulo 15, o sea, Mateo capítulo 18, versículo 15.
que habla acerca de cómo nosotros tenemos que enfrentar cuando hay diferencias, cuando hay problemas, cuando un hermano viene, ¿cierto?, y peca contra nosotros. Dice ahí, capítulo 18, versículo 15 de Mateo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero, si tu hermano peca contra ti, o sea, si a mí me hacen el daño, la Biblia dice que yo, ¿cierto?, tengo que ir a remediarlo, ¿ya? No es que, si él me la hizo, él tiene que venir a mí. Sí, ¿por qué yo tengo que ir si él me hizo el daño? No, la Biblia dice, si tu hermano pecó contra ti, ve tú, ¿cierto?, y trata de solucionar el problema. Dice, y estando tú y él solos. No, aquí no hay un pastor entre medio, ¿ya? No hay un amigo entre medio ahí que te esté apoyando para poder arreglar el problema. No hay chismes de antes. Oye, este hermano me hizo esto. Y nada que ver, pues no tiene que hacer eso. No. Estando tú y él solo, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, y ahí empiezan los otros pasos, ¿ya? Si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora sí, ¿cierto?, hablo con otro hermano, ahí puede ser el pastor, ¿cierto?, y decirle, pastor, ¿sabe qué? Está pasando este problema. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Estoy en lo correcto o no? Y ahí el pastor si dice, sí, está en lo correcto, bueno, vamos y hablamos con el hermano. Dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera de las cosas que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya? Y aquí están los pasos a seguir. Y es bueno, ¿cierto?, cuando haya un conflicto, haya un desacuerdo de opinión, podamos acercarnos, ¿cierto? Y como hermanos maduros que somos, todos, ¿cierto? ¿Somos hermanos maduros? ¿Sí? ¿Sí? Ay, como que costó la respuesta, pero ojalá que sí, ¿cierto? Podamos en ese momento poder ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué, hermano? Pucha, yo no pienso igual que tú, pero no importa. Y en la facultad siempre pasa que nos podemos debatir con doctrina. Y yo tenía un buen amigo que se llama Esteban, que él creía acerca de la expiación limitada, ya que el Señor había muerto solamente por algunos. Y debatíamos y hablábamos, pero ¿saben que nunca hubo un problema? Nunca hubo un momento en donde él me tratara mal por lo que yo pensaba, sino que debatíamos y cada uno escuchaba la posición de otro. Y qué bueno es cuando podemos, aún en tener diferencias, aún servir juntos para poder, para la obra, ¿cierto? En ese momento en la facultad. Y qué bueno que pueda ser así. Y ojalá que cuando en nosotros haya desacuerdo, aun cuando lo haya, ¿cierto?, poder aún así ponernos de acuerdo para poder avanzar, que eso no es lo más importante, ¿cierto?, nuestras opiniones. Dice ahí Mateo 18, del 21 al 22, un poquito más adelante, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Toda la vida, hermano, usted tiene que perdonar. Qué difícil. Qué difícil perdonar cuando un hermano no hace lo mismo. Aún así, el Señor nos manda, ¿cierto? Ahí le mandó a poder perdonar siempre. Y ojalá que esté en nuestro corazón ese ánimo del perdón. Ese ánimo del perdón. Dice, vamos ahora a Proverbios. Este es el último texto y ya con esto terminamos. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Este es un texto muy conocido, ¿cierto? Que se usa mucho con respecto al tema del aborto, ¿cierto? Es un texto que utilizamos mucho para eso. Proverbios 6, capítulo 16, versículos 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ya?
Está bien, hermano, cuando usted ocupa este texto, ¿cierto? Esta parte que hizo, dice las manos derramadoras de sangre inocente, ¿cierto? Que habla acerca, y cuando estamos en contra del aborto. Súper bien. Pero ¿qué pasa con la otra parte del texto, ¿cierto? Dice ahí, ¿qué pasa si usted está en contra del aborto, pero aún así tiene unos ojos altivos, una lengua mentirosa? Alguien que siembra discordia entre los hermanos. El Señor también está atento a eso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en una parte del versículo, también tratemos de hacer todo, ¿ya? Es responsabilidad y compromiso de toda la iglesia en que ésta no sea dividida y poder cuidarla, ¿ya? Y poder cuidarla. Por lo tanto, nosotros como hermanos tenemos ojos altivos, estamos hablando mentira, qué tipo de pensamiento estamos teniendo, estamos generando discordia entre nosotros, o tratamos de tener una buena comunión e ir unidos, ¿cierto?, en pos de poder avanzar como iglesia. ¿Ya? El compromiso con el pueblo de Dios. Ya les di, ¿cierto?, 4 formas de poder comprometernos con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Primero, lo más básico, asistir. Segundo, servir por medio de nuestros dones. Tercero, el dar. Ya, y ahí está la crítica que les voy a hacer de nuevo. ¿Qué pasa con nuestro pastor? Porque no podemos sustentarlo. ¿Cómo está nuestro corazón? Y el último, en cuidar. En que la iglesia no sea dividida, sino que cada cuerpo, ¿cierto?, pueda estar bien formadito, ¿cierto?, para poder hacer la obra de ministerio como Dios se lo merece. El compromiso con el pueblo de Dios. Espero, hermano, que haya sido de bendición, que podamos tomar estas palabras, que podamos aplicarlas y así también nosotros crecer como iglesia. Crecer como iglesia. ¿Vamos a orar?